Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión del punto 17 de Renmai, del punto 17 de vasoconcepción, del punto Shan Shong. Vamos a recordar que el meridiano de Renmai es uno de los 8 meridianos extraordinarios. En nuestro organismo tenemos 8 meridianos extraordinarios, de los cuales únicamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el meridiano de Renmai y el meridiano de Dumai. El resto de meridianos extraordinarios tienen únicamente puntos de cruce. También vamos a recordar que el meridiano de Renmai nace en el centro del periné y su energía asciende por la parte media y frontal de nuestro cuerpo hasta llegar aproximadamente a la altura de la boca. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las características de este punto. Una de las características de este punto 17 de Renmai es que es el punto Mu de maestro corazón, es el punto Mu de pericardio. ¿Qué significa que sea el punto Mu? Bueno, los puntos Mu nos van a estar indicando el exceso de energía que pueda existir en un órgano o en una entraña. Estos puntos Mu se van a localizar en la zona abdominal y en la zona del pecho. En nuestro organismo tenemos 12 puntos Mu, uno por cada órgano y uno por cada entraña. Si ante la palpación hay dolor en un punto Mu o está muy blando, esto nos va a estar indicando que el órgano o la entraña a la cual pertenezca este punto Mu se encuentra en un exceso energético. Otra característica de este punto 17 de Renmai es que es un punto ROE. Los puntos ROE tienen una acción muy específica. Este punto ROE es el punto de reunión del Chi, es el punto de reunión de las energías humanas. ¿Qué significa que sea el punto de reunión de las energías humanas? Es decir, que en este punto se van a concentrar todas las emociones, el reír, el llorar, el estar alegre, la bronca, la rabia, la ira, el enojo, la reflexión, el tener miedo, la tristeza. Todas las emociones se van a concentrar en este punto. Por eso es un punto que podemos utilizar para liberar las emociones, para equilibrar el sistema emocional, siempre y cuando las emociones afecten a la zona del pecho. Otra característica de este punto es que es un punto de cruce. Es el punto de cruce de los meridianos de vaso, de riñón, del triple recalentador y de intestino delgado. Otra característica de este punto es que este punto pertenece a los 4 mares, pertenece al mar del Chi específicamente. ¿Qué es esto de los 4 mares? Bueno, en los textos antiguos de medicina china, específicamente en el Ling Su, en el capítulo 33, hace referencia a que en nuestro cuerpo tenemos 12 ríos y que estos ríos desembocan en los 4 mares. Los 12 ríos son los meridianos que desembocan en los 4 mares, en el mar del norte, en el mar del sur, en el mar del este y en el mar del oeste. Los mares son el mar del Chi, el mar de la sangre, el mar de los alimentos y el mar de la médula. Este punto específicamente es un punto del mar del Chi, que lo podemos utilizar cuando haya una plenitud torácica. Por ejemplo, cuando haya energía en exceso, que se indica con una plenitud torácica, o cuando haya una insuficiencia de energía, que se nos va a estar indicando cuando haya un dolor en el pecho, cuando haya como una sensación de vacío, cuando haya disnea con voz muy débil, que cuesta respirar. ¿Dónde se va a localizar este punto 17 de Renmai? Bueno, este punto se va a localizar por encima del esternón, justo en la línea media del cuerpo, a la altura del cuarto espacio intercostal, justo en la línea que une los 2 pezones. Para localizarlo correctamente vamos a ver ahora cómo hacerlo de forma práctica. Para localizarlo correctamente tenemos que tener en cuenta primero las distintas referencias anatómicas. Hemos dicho que este punto 17 de Renmai está localizado en el centro del pecho por encima del esternón. El esternón es este hueso que se encuentra en la parte central del pecho. Podemos marcarlo
a la altura del cuarto espacio intercostal en la línea que une los dos pezones. Localizamos el cuarto espacio intercostal, estaría localizado aquí. Aquí habría una costilla, aquí estaría otra costilla, aquí estaría otra costilla y aquí estaría localizada la clavícula. Esto sería la primera, segunda, tercera, cuarta costilla y aquí estaría la quinta costilla. Entonces este sería el cuarto espacio intercostal justo en la línea que une los dos pezones. Este sería el punto 17 de Renmai. Vamos a ver ahora cómo colocar una aguja, cómo punturarlo. Este punto nunca se va a punturar en forma perpendicular. Jamás, nunca. Este punto se va a punturar de forma oblicua. Vamos a colocar la aguja de forma oblicua en dirección hacia abajo. Con estos dos dedos tensamos un poquito la piel y colocamos la aguja en dirección descendente hacia abajo. De esta manera quedaría punturado el punto 17 de Renmai. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, teniendo en cuenta que este punto se localiza en el centro del pecho, las funciones van a estar en torno a lo que es la zona del pecho. Este punto va a tener como función regular el chi del recalentador superior. También va a ser un punto que va a liberar el tórax y también va a ser un punto que va a promover la circulación del Qi del corazón. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, para ver cuándo vamos a utilizar este punto tenemos que tener en cuenta dónde se localiza este punto. Hemos visto que este punto se localiza en el centro del pecho, por lo tanto lo vamos a utilizar cuando haya alteraciones energéticas en esta zona, en la zona del pecho, cuando haya dolor torácico, cuando haya opresión torácica, cuando haya palpitaciones. También hemos visto que regula el chi emocional de esta zona, que este punto es el punto de las energías humanas, es el punto de las emociones. Por lo tanto, también lo vamos a utilizar cuando las emociones afecten a la zona del pecho, cuando haya ansiedad, cuando haya miedo, cuando haya tristeza, cuando haya alteraciones nerviosas y que afecte a esta zona, que haya una sensación de hueco, que haya una sensación de vacío, que haya opresión torácica, que este estado de ansiedad genere palpitación. Entonces vamos a utilizar este punto para liberar la zona del pecho, para liberar las emociones que se concentran en esta zona. También a este punto lo vamos a utilizar cuando los trastornos respiratorios afecten a la zona del pecho, cuando se sientan con el pecho cerrado, cuando haya tos, cuando haya asma, cuando haya mucosidad, cuando haya disnea, esa falta de aire, cuando se sientan ese garraspeo, ese pequeño dolor en la zona central del pecho. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, realmente no vamos a encontrar una combinación específica con este punto, sino que va a ser un punto complementario a los tratamientos que estemos haciendo, donde se vea afectado el nivel energético en la zona del pecho. Como dijimos anteriormente, lo vamos a utilizar cuando haya dolor torácico, presión torácica, palpitaciones. También cuando se encuentre un bloqueo emocional en esta zona, cuando las emociones afecten y bloqueen la zona del pecho, estamos haciendo un tratamiento para el Shen, para calmar el Shen, y vemos que las emociones se concentran a la altura del pecho, que generan dolor torácico, que generan una sensación de hueco o que generan opresión, que generan palpitaciones. Colocamos este punto 17 de Renmai para abrir el pecho, para liberar ese bloqueo. Lo usamos cuando haya trastornos respiratorios. Estamos haciendo acupuntura para tratar la disnea, para tratar el asma, para tratar la tos. Y vemos que la energía se concentra en la zona del pecho, bloqueando esta zona.
colocamos este punto para liberar y abrir el pecho, para liberar ese bloqueo energético a la altura del pecho. Esto es lo más importante, tener en cuenta que es un punto complementario a los tratamientos que estamos haciendo y lo vamos a utilizar cuando haya un bloqueo en la zona del pecho.